parte de nuestro Señor Jesucristo a toda la audiencia de su programa radial Equilibradamente Cristiano, un programa de orientación y análisis bíblico. Para mí es un grato honor poder estar con cada uno de ustedes en esta noche, a todos los que están, verdad, ahora por el área de Verón, Bávaro, Punta Cana, transitando el tapón. Que el Señor siga ministrándole paz, benevolencia, amor a todas las amas de casas y a todo el que está en sintonía en esta noche. Le queremos saludar, aleluya. Amén. Jehová sea con cada uno de ustedes. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos la República Dominicana, en especial Bávaro, Punta Cana, y como dice el pastor Darwin, bendecimos a cada uno de los radioescuchas. Usted que va en su vehículo, que está en su casa, que nos escucha a través de la radio o de las redes sociales. Este es su programa Equilibradamente Cristiano, los pastores Darwin Cepeda y su servidor Johnny Jiménez. Esta semana traemos un tema nuevo. En esta semana vamos a hablar de lo que son los atributos de Dios, y leeremos la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 1 en el versículo 7, en el nombre de Jesús. Amén. En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra, pero en el principio es la sabiduría, el temor a Jehová. Los insensatos, dice la palabra, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los atributos de Dios es el tema que nos concierne en esta semana. El estudio de los atributos de Dios, tal y como nos revela las Sagradas Escrituras, nos ayudan a profundizar más nuestro conocimiento sobre nuestro soberano Creador. A su vez, colaboran para que se enumere nuestro conocimiento sobre nuestro Dios, para que se fortalezca nuestra fe en Él y se edifique nuestra vida espiritual. Estos tres elementos juntos refuerzan nuestra fe, motivan para confiar más en nuestro soberano Señor, nos capacitan para afianzar más nuestra confianza en Él y en su bendita palabra. Abrimos signo de interrogación. ¿Qué son los atributos? Según el diccionario de la Real Academia Española, define la palabra atributo en términos general como cualidad, características propias de una persona, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Cada una de las cualidades o propiedades de un ser y una definición religiosa, cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, como su omnipotencia, sabiduría, su amor. En el día de hoy vamos a hablar, pastor, de lo que es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, el principio de la sabiduría, donde leímos la palabra, dice que es el temor a Jehová, en Proverbios 1:7. En el mundo tradicional común, la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito. ¿Cómo usted se puede dar cuenta si usted es un hombre sabio? Un hombre sabio es aquel que se propone una meta, traza un plan para lograr esa meta y logra alcanzarla. En el caso mío en particular, yo me considero exitoso. Mis orígenes son campesinos. Yo vengo del norte, de Santiago, de un pueblo llamado Villa González, donde trabajamos agricultura. Cuando yo era un joven de 18 años, la meta que yo me había propuesto era, pastor, yo quería tener una casa, tener un carro, tener un trabajo estable y tener una familia con su seguro médico y demás. Y gracias al Señor, gracias al Dios Todopoderoso, yo tengo mucho más que eso. Porque a mis 44 años, yo tengo a Dios y tengo todo lo demás. Para mí en particular,
Me considero ser una persona exitosa porque yo he logrado la meta que me había propuesto y más. Usted que es ama de casa, usted que tiene un taller de mecánica y decidió ser uno de los mejores mecánicos del pueblo, usted es un hombre exitoso. Usted que tiene un taller de banistería, usted es exitoso en lo que hace. Trabaja en un hotel, entró como un empleado común y se propuso alcanzar una meta para ser un director en el hotel, un jefe, tener algún cargo de importancia y lo ha logrado. Y se propuso tener una familia, lo ha logrado. Pues entonces usted ha logrado una meta importante y lo podemos considerar un hombre exitoso. ¿Hasta dónde llega ese éxito? Ese éxito se detiene cuando los profetas van y hablan con Jesús y le dicen: nosotros, el Espíritu Santo ya comienza, Dios comienza a usar a los discípulos. Le dicen: nosotros hemos echado fuera demonios, las enfermedades salían de los enfermos, los endemoniados comenzaron a ser libres. Y Jesús le dice: no se maravillen de eso y procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Te voy a dejar reflexionando a ver si tú, aparte de la sabiduría que te ha propuesto como ser humano, está meditando, está pensando en si Cristo viene a esta hora. ¿Podemos nosotros decir que somos salvos, pastor? Gloria a Dios. Y es interesante con esa interrogante que deja el pastor Johnny Jiménez a la audiencia, que si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y es que cuando hablamos de sabiduría, la sabiduría se puede subdividir en dos ámbitos. Está la sabiduría divina y la sabiduría humana. Las dos tienen dos enfoques diferentes. Y Job capítulo 12, verso 13 dice: pero con Dios están la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría, que es el tema que nos toca, que es parte esencial de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, la característica del Dios eterno. Y el poder, que es la capacidad de influenciar las circunstancias y no que las circunstancias te influencien a ti. Fue lo que el Cristo eterno expresó cuando estaba caminando sobre la faz de las aguas. Estaba alterando una ley de la física, porque un cuerpo que está sobre el agua tiene que hundirse. Ahí expresando de que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Johnny trajo una definición acerca de sabiduría. También yo traje una, pues el diccionario dice que la sabiduría es un grado o el grado más alto de conocimiento. La sabiduría es el grado más alto de conocimiento que puede tener el Señor, un ser humano. ¿Qué sucede? Que los hebreos, ellos configuran ciertas dimensiones, y cada dimensión, según ellos, te llega más a Dios. La primera dimensión ellos le llaman Malhut, que expresa el mundo material, significa reino. Y lo que está más arriba de la cabeza de la corona, está Bigna, que es inteligencia, y está Jochma, que es sabiduría. O sea, lo que está más, para ellos, lo que está más cercano a la divinidad es la sabiduría. Porque entonces sabiduría y conocimiento están conectados a lo que se llama Keter, que es la corona. Ahora, sin embargo, una concepción muy utilizada en este tiempo se refiere, hablando de sabiduría, a la habilidad de poner en práctica o aplicar el conocimiento y la inteligencia. Una persona que posee sabiduría tiene la capacidad y la habilidad de poner en práctica o aplicar el conocimiento y la inteligencia. Hay gente que son inteligentes, mas no son sabios. Hay gente que tiene mucho conocimiento, mas no son sabios, porque sabiduría es tú poder aplicar en el momento preciso, conciso, el conocimiento que has adquirido, poner en práctica la teoría de manera adecuada. Y Job capítulo 28, verso 20, hace una pregunta al universo, a todos los seres que lo pudieron escuchar, y retumba hoy haciendo eco, y dice: ¿de dónde pues procede la sabiduría?
¿Y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Y Job capítulo 28, verso 28, a la misma pregunta que le hace a todos los seres que existen, que razonan, porque mientras estamos hablando aquí, hay ángeles que nos están escuchando. Hay seres en otras dimensiones que escuchan a los hijos de Dios expresar los misterios del reino. Y él dijo, y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, temer al Señor es ser sabio. Respetar al Señor, considerar al Señor en todos nuestros aspectos, es actuar con sabiduría. Y Proverbios 1:7 dice, creo que Johnny habló de eso también, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y quiero leer Éxodo 36, verso 1 al 2, para que ustedes vean lo necesario que es la sabiduría. ¿Y dónde reside? ¿En cuáles hombres recibe la sabiduría? Me lo expresa Éxodo 36, 1. Dice, así pues, Bezaleel y Aholías y todo hombre de talento, a quien el Señor haya dado sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Y el verso 2 dice, Moisés llamó a Bezaleel, a Aholías y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Todo aquel que iba a trabajar en el tabernáculo fue movido por el Señor, y el Señor depositó de su sabiduría sobre ellos. Y hay algo que me llama la atención, y hará a Bezaleel. ¿Qué característica? La palabra Bezaleel en hebreo quiere decir el que está en la sombra de Dios. O sea, alguien que va a ser lleno de la sabiduría de Dios tiene que estar en la sombra del Altísimo. Por eso dice la palabra, porque de la sombra del Señor emana poder. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era que la sombra de Pedro tenía poder, es que aquel cuya sombra en la cual Pedro se cobijaba tenía poder. Y Bezaleel quiere decir el que está en la sombra de Dios. Oiga, primero dice Bezaleel, llamó a Bezaleel. ¿Por qué? Porque Bezaleel estaba en la sombra de Dios. Y segundo, dice Aholías. ¿Qué significa Aholías? El que está en la tienda del Padre. O sea, una gente que está en la presencia de Dios todo el tiempo. Y dice, y todo hombre sabio del corazón, al cual el Eterno le ha dado sabiduría e inteligencia, para conocer y para hacer toda la obra del servicio santo, para todo aquello que te ha ordenado el Señor. O sea, Dios llama a Bezaleel, el que está en la sombra de Dios, y ¿qué hace? Lo llena de sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en hebreo dice, Yosef Besetel Elión Besel Shaddai Yitlonav, el que habita en el secreto del Altísimo. No dice realmente en el abrigo del Altísimo, sino el que habita en el secreto del Altísimo. En la sombra del Todopoderoso habitará. O sea, Bezaleel estaba en la sombra, o sea, en el secreto del Altísimo, y fue lleno de sabiduría. Y aquí ustedes saben cuál es el secreto del Altísimo, cuál es el misterio de los misterios. Efesios 3:3 dice, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La mayor sabiduría que puede tener una persona, sí, se adquiere en el secreto, en la presencia, pero lo que tú vas a encontrar en el secreto y bajo la sombra del Omnipotente es el misterio de los misterios. ¿Y sabe cómo se llama? Cristo. Gloria a Jesús. Hay un hombre llamado Pablo que él perseguía a la iglesia. Cuando él tuvo un encuentro con Jesús, aleluya, se le olvidó que había estudiado con Gamaliel, el
profesor por excelencia de la época. Un doctor, sí. Un doctor, sí, miembro del Sanedrín. Cualquier cosa que se fuera a hacer, cualquier decisión que tuvieran que tomar, había que consultar con Gamaliel. Y Pablo era su discípulo y estudió, dice la Biblia, a los pies de él. Así es. Cuando conoció a Cristo, se apartó de todo y nunca más se vuelve a hablar de Gamaliel, ni del Sanedrín, ni de los escribas, ni de los fariseos. Pablo, de ahí en adelante, comienza a hablar de Cristo. Aleluya. Porque él entendió que en Cristo estaba toda la sabiduría y toda la verdad. Por eso la palabra dice... Es que Cristo es el misterio de los misterios. Por eso que la palabra dice que la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Miren, Cristo es tan profundo, me van a entender algunos, les voy a traducir eso luego, a lo que no entiendan. Cristo es tan profundo que hay lugares que Cristo nos muestra a nosotros que nos da miedo. Miedo literal, hay presencia, hay una unción que Dios pone en ti algunas veces que a ti te da miedo y tú dices, wow, espérate, que puedo llegar hasta ahí. Alguien sabe de lo que estoy hablando. En otras palabras, para quienes no entendieron esa parte, la sabiduría es el propósito que tú tengas para alcanzar algo, el arte de tú trazarte una meta, organizar un plan y alcanzar esa meta. A eso se le puede llamar éxito. A eso se le puede llamar ser sabio. ¿Por qué? Porque si tú quieres algo, tienes que alcanzar ese algo. Jesús, cuando Pedro le quiere impedir que él vaya a la cruz, lo reprende. ¿Por qué? Porque él era un hombre sabio y él sabía que el plan que él había venido a ejecutar a esta tierra era morir en la cruz. Le dije anteriormente que en el caso mío particular, mis metas no eran muy amplias y logré alcanzar esas metas. Usted que me está escuchando a través de esta emisora, si usted no conoce de Cristo, yo no le estoy hablando de religión. Si usted no ha escuchado hablar de un hombre llamado Jesús, Hijo de Dios, que vino a la tierra, que habitó con nosotros, que murió y resucitó, dice la palabra, al tercer día. Trate de leer, trate de tomar una Biblia y de que alguien le explique quién fue Jesús, quién fue Cristo, porque con él nosotros empezamos a abrir nuestros oídos, a que nuestros ojos espirituales se abrieran y entrar en una nueva dimensión de sabiduría, porque él no solo vino aquí, sino que él nos dejó una promesa. Él dijo, cuando yo parta de esta tierra, cuando yo vaya con el Padre, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán. Él dijo, yo voy a preparar morada para ustedes, pero aquí ustedes no van a estar solos. Entonces, él nos dejó un recurso, nos dejó una potestad, una fuerza, un poder, que es el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía. Y cuando conocemos a Cristo, entonces el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que es un poder espiritual que nos muestra, que nos da conocimiento. Yo le decía a alguien, pastor, que cuando usted mira gente que tiene un conocimiento súper avanzado para la época en que vivimos, como Elon Musk, como Zuckerberg y esa gente, son personas que el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, ha permitido que ellos tengan un coeficiente intelectual más amplio que el resto de la humanidad, porque Dios usa a personas que tengan un corazón noble. La palabra del Señor dice que el hombre sabio, la sabiduría nace en el corazón del hombre. Vamos a leer en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque en aquel lugar alto principal sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Dice la palabra del Señor, y Salomón dijo:
Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en el que le diste el hijo a sentarse en su trono, como sucede en este día. Él está diciendo a Dios: tú has permitido que yo me siente como rey para reemplazar a mi padre, porque él anduvo en justicia y en rectitud de corazón. Ahora pues, le está diciendo Salomón a Dios, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Aquí viene la petición de Salomón a Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice la palabra del Señor: y agradó delante del Señor a Salomón esta petición que le había hecho, porque dijo Dios: tú no me pediste que matara a tus enemigos, tú no me pediste dinero, no me pediste grandeza. Lo que me pediste, dice Dios a Salomón, fue un corazón entendido. Porque del corazón nace la sabiduría, porque en el corazón, depende de cómo tú tengas tu corazón, tú podrás ser sabio o no. Ok, te explico eso en palabras llanas y sencillas. Cuando tú guardas rencor, no eres una persona sabia. Porque cuando tú guardas rencor, lo que haces es sufrir toda tu vida. Cuando alguien te hace algo malo, lo que debemos de hacer nosotros es intervenir, orar y clamar por ese alguien y pedirle a Dios que ese alguien sea bendecido, que sus finanzas sean prosperadas, que su salud sea buena, que Dios sea generoso con él, que la misericordia de Dios lo alcance. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, la sabiduría se va a aumentar y Dios va a depositar más en nosotros, pastor. ¿Por qué Dios va a depositar más? Porque vamos a ser personas que vamos a contribuir al desarrollo de la humanidad y a que el reino que Dios ha establecido para sus hijos en esta tierra se pueda expandir, porque vamos a dar buen testimonio, y con el testimonio de nosotros multitudes de almas se pueden salvar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que tiene temor a Jehová tiene que procurar conocer más la parte espiritual y ser más bendecido en la parte espiritual que en lo físico. Y hay algo interesante, que según la Biblia, la sabiduría de Dios es Cristo mismo. ¿Cómo hace, pastor? Sí, porque está la sabiduría humana y está la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 19 en adelante dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. La Biblia afirma que la sabiduría que agrada a Dios es Cristo.
Cuando la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es que en esta generación, para tú realmente temer a Dios, necesitas a Cristo. Porque cuando tú temes a Dios, tú respetas a Dios. Y si tú respetas a Dios, entonces tú no vas a hacer lo que a Dios le desagrada. La sabiduría aquí, en este contexto, no tiene que ver con una habilidad, sino con una poderosa persona. Porque la sabiduría humana tiene que ver con una habilidad humana, con qué puede hacer el hombre. Sin embargo, la sabiduría de Dios, según Corintios, dice, es Cristo, que es poder y sabiduría de Dios, como lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, wow, yo me siento bienaventurado porque yo soy de los llamados. Amén, pastor. Somos de los llamados, o sea, los llamados, los que han sido invitados, convidados. Dios hizo una proclamación para aquellos que fueron invitados por Dios, para los llamados. Así judíos como griegos, o sea, de todas las nacionalidades, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si buscamos comprender bien la naturaleza de la sabiduría de Dios, es necesario aceptar que nada escrito o explicado será suficiente si no procuramos experimentar la vida de Cristo en nosotros. O sea, la sabiduría de Dios se va a manifestar en nosotros cuando busquemos experimentar la vida del Hijo en nosotros. La sabiduría de Dios es la persona misma de Cristo en nosotros, que opera en forma de ¿qué? De amor y en la expresión de la naturaleza de Dios. Salomón expuso la sabiduría como una persona en el libro de Proverbios capítulo 1 verso 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en la plaza. Ahora, hablamos de la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Cada una expresa algo. ¿Qué expresa la sabiduría de los hombres? ¿Qué expresa la sabiduría que está desconectada de Dios? Para los hombres, expresar sabiduría significa poner en práctica el conocimiento y la inteligencia de maneras innovadoras. Eso está bien, ya que el propósito de la sabiduría humana es encontrar una solución a cada problema. Eso es la expresión de la sabiduría humana. Recuérdense que Eva codició el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ahí es que radica cuando el hombre está desconectado de Dios. En lugar de hacer un bien, hace un mal. Por ejemplo, la tecnología que nosotros utilizamos nos ha traído muchos beneficios y trae muchas cosas positivas. Sin embargo, con un mismo celular que fue hecho para hacer el bien, como está erradicada a la mezcla del hombre, del bien y el mal, el hombre lo usa también para el mal. A través de un simple celular te pueden extorsionar a ti, te pueden robar, te pueden suplantar tu identidad. Ahora, ¿qué expresa la sabiduría para Dios? Ya hablamos qué expresa la sabiduría del hombre. Ahora, ¿qué expresa la sabiduría para Dios? Expresar la sabiduría de Dios, expresar a Cristo mismo en nuestras vidas. ¿Quiénes son sabios en el reino de Dios? Aquellos que están expresando a Cristo. ¿Por qué? Porque el que está expresando a Cristo tiene vida eterna. El pastor Johnny hablaba que cuando los discípulos, los apóstoles se maravillaban de ver el poder de Dios manifestándose, sanando enfermos, obrando en milagros. Entonces Jesús le dijo, alégrense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. O sea, nosotros realmente somos sabios delante de los ojos de Dios cuando expresamos la vida del Cristo eterno. Ser más sabios en algún área significa mayor productividad, resultados extraordinarios, menor tiempo desperdiciado, mayor disfrute. Ahora, quisiera que medite con lo siguiente. ¿En qué área de tu vida quisieras tener más sabiduría? Y quiero que tenga esto en mente y luego de la pausa vamos a continuar. ¿En qué área de tu vida quieres tener más sabiduría? Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Jehová sea con cada uno de ustedes. Amén, aleluya.
Leemos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos con su programa Equilibradamente Cristiano, todos los martes de 7 a 8 de la noche, con sus pastores Darwin Cepeda y su servidor Johnny Jiménez. En el día de hoy estamos hablando de lo que son los atributos de Dios. En específico, estamos desarrollando un tema que es la sabiduría. Y hablamos ya anteriormente y decíamos que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Y estamos hablando de que hay una sabiduría que es espiritual y de que hay una sabiduría que es una sabiduría humana. ¿Cuándo el hombre adquiere sabiduría humana? Eso pasó en Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen al Señor y deciden hacer lo que Dios le había prohibido que hiciesen. Así es. Ahí entonces entra la sabiduría del hombre y son abiertos nuestros ojos físicos, pero los ojos físicos tienen un límite que pueden alcanzar. Usted levanta sus ojos, usted puede ver 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero hay un límite y de ahí en adelante no puede ver más. Está limitado a ver solamente hasta donde le alcanza la vista. Pero la parte espiritual, pastor, no. Adán y Eva tenían la potestad de poder ponerle nombre a los animales, caminar en aquel huerto, manejar a los hombres, a su familia, a las fieras del campo, los peces. Todo lo que había en la tierra estaba bajo el dominio de ellos, porque tenían alcance espiritual. Pero ¿qué pasa? Que ellos comenzaron a transgredir desde el momento que desobedecieron la voluntad de Dios. ¿Sabe qué me sorprende mucho usted que me escucha? Y es que 5,000 años después, nosotros los humanos seguimos cometiendo el mismo error, incluso cuando ya llegó el postrer Adán, que había de venir a redimirnos de nuestros pecados. Después que vino Jesús, nosotros fuimos liberados del pecado. Tenemos la oportunidad de entrar delante de la presencia del Señor sin la necesidad de que fuese a través de un sacerdote. A los que me están escuchando, que quizás no son cristianos, antes, para tú ser expiado de tus pecados, tenías que esperar una vez al año para que un sacerdote entrase al lugar santísimo, hiciera un holocausto y pidiera por las personas que estaban allí a ver si tú ibas a ser perdonado, porque habíamos caído en transgresión y en pecado por la desobediencia de Adán y de Eva, y adquirimos una sabiduría con límites. Antes teníamos una sabiduría divina, habitábamos en la presencia del Señor y éramos parte del mismo reino de Dios y vivíamos en paz. Ahora usted que me escucha, el hombre sabio o la mujer sabia también es aquella persona que reconoce que se equivocó y que se transforma y toma la palabra metanoia, que procede del griego, que es un cambio de dirección. Amén. Usted trabajó durante tantos años, acumuló tanta fortuna y ahora se encuentra que se ha dado cuenta que con lo que usted pasó y mal pasó para alcanzar las metas que se propuso en el mundo físico, no le son suficientes para encontrar la paz. ¿Y qué decir después de la muerte? Porque sabemos que la muerte física es segura, pero ¿qué sabemos si la muerte espiritual va a llegar o no? Nosotros estamos convencidos de que nos vamos con Cristo, lo que somos cristianos. Pero ¿y usted que no es cristiano? ¿Con quién se va? ¿A quién usted le ha servido? ¿En quién usted ha depositado su confianza? Hoy es un día propicio para que reflexionemos y pensemos qué hemos hecho y que entendamos que todavía estamos a tiempo para entrar en un metanoia, en un cambio de dirección y decidirnos a perseguir la verdadera sabiduría que es Cristo. Pastor, mire, algo que
me dejaba a mí consternado, y es que yo le decía a los muchachos en la iglesia anoche, dándoles un estudio bíblico, y digo, más de 5,000 años después, el ser humano sigue haciendo lo mismo exactamente que hizo Eva y que hizo Adán. Una mujer sale hoy día 30, mañana que estamos a 30, acabando de cobrar, y entra a una tienda y comienza a comprar zapatos, y comienza a comprar vestidos, y comienza a comprar perfume, y a comprar cosas que muchas veces ni siquiera necesita. ¿Por qué lo compra? Porque dice la palabra del Señor que el árbol era codiciable, que el árbol era bueno, y vio la mujer que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, y que el árbol era codiciable. ¿Qué es la estrategia que usa Satanás? Mostrarnos que las cosas son buenas, hacer que la codicia empañe nuestro corazón, que invada nuestra mente, y él despejar todo lo bueno de Dios, para que entonces nosotros entremos en desobediencia. ¿Por qué yo le hablo de la desobediencia? El comprar cosas no está mal, pero lo que hizo Adán y Eva cuando ellos hicieron aquello, ellos no analizaron en qué nos iba a pasar a nosotros. Estoy hablando de la humanidad, porque la gente dice, ¿cómo es posible que yo haya heredado el pecado de un hombre llamado Adán y de una mujer llamada Eva si yo no estuve en esa época? Es lo mismo que su papá, su abuelo, le haya dejado una finca de 20,000 tareas de tierra, sembrada de caña de azúcar, de mango, de árboles frutales, de vegetales, de vaca, y que esa finca, él haya tomado esa finca y haya desobedecido la voluntad de Dios, que fue lo que hizo Eva y Adán, y tome todos los bienes y lo malgaste en la calle, en deseos carnales, y que cuando usted, que fue un hijo que se crió junto con ellos, gozando de los placeres del reino, viviendo en abundancia, de un momento al otro se encuentra con que su padre malgastó todo lo que él había heredado de su abuelo. Fue exactamente lo que pasó con Adán y Eva. Ellos heredaron de Dios que un huerto, un Edén, que Dios puso a disposición de ellos para que ellos fueran los administradores de aquel lugar, con una condición: no podían desobedecer la voluntad de Dios y no podían comer de aquel árbol. Pero ellos desobedecieron. ¿Qué trajo eso como consecuencia a nuestras vidas? Lo mismo que trajo cuando el padre malgastó toda la fortuna que tenía. Entonces el hijo después le toca vivir en miseria. El hijo no tiene cómo pagar su colegio, cómo comprar sus útiles. Incluso cuando tiene hambre no tiene que comer. Eso es, pastor, lo que está pasando en la actualidad, porque el enemigo, los demonios han tomado a la gente y le han vendido una falsa felicidad, un falso éxito. Quieren mostrarse exitoso por su forma de vestir, por el carro que tienen, por la casa que poseen, por los bienes materiales. No estoy en contra de que seamos bendecidos, económicamente. A lo que me refiero es que debemos de ser responsables con nuestra familia. No podemos malgastar el dinero que le corresponde a nuestros hijos en deseos carnales. ¿Qué son deseos carnales? Cobro mañana día 30, salgo a la calle, miro algo que está bueno, como dice, el árbol era bueno, aquel árbol era codiciable. Entonces se sienta en una mesa y dice, está codiciable. Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando cuando me refiero a codiciable. Pásame una cervecita ahí, te le traen la otra y la otra y la otra y la otra, y al final usted, como inconverso que no conoce de Dios, se deja engañar. El salario del día 30 y no deja ni un solo peso. Incluso el préstamo que tenía que pagar no lo paga. Llega a su casa como todo un irresponsable y no tiene nada que ofrecerle a su esposa ni a sus hijos, porque usted ha sido alguien que no ha aprendido del pasado. Lo que hace que un ser humano pueda lograr sus metas es leer la historia de lo que aconteció en el pasado y no no permitir que acontezca lo mismo en el presente. Como decimos en mi campo, no tropezar 2 veces con la misma piedra.
Si usted vio que a Eva la engañaron, porque Satanás le mostró algo que supuestamente era bueno y era codiciable y se dejó engañar. Cuando usted salga a la calle, si usted tiene su esposa, su familia y sus hijos, tiene un hogar estable, no se deje engañar en la calle, que son cosas codiciables, que son buenas, pero momentáneamente, al día siguiente, cuando el salario del día 30 se le acabe, ¿usted sabe lo que le va a pasar a usted? Lo van a dejar de amar, porque el único amor verdadero, el amor que está siempre contigo, es el amor de Cristo. El hombre sabio es el hombre que se propone una meta y logra alcanzarla. El hombre que logra que su hogar esté estable, que su familia viva bien, que se preocupa incluso por la comunidad o por la provincia o por el país donde vive, que cuida el medio ambiente, que cuida su entorno. Eso es un hombre sabio y responsable. Aquella mujer que comienza a recoger cositas de las tiendas, aquel hombre que comienza a tomar alcohol y a usar sustancias prohibidas, eso no es ser sabio, eso es ser irresponsable, eso es destruir hogares, eso es destruir familia, eso es actuar como actuaron Adán y Eva. Fue placentero lo que hicieron, se deleitaron en lo que hicieron, fue algo bueno en el momento porque le abrió los ojos y comenzaron a darse cuenta que estaban desnudos y creyeron que se parecían a Dios, y ellos tenían razón, se iban a parecer a Dios, pero Dios es inigualable y sus ojos espirituales le fueron cerrados. Entonces ellos podían ver hasta dónde miraban sus ojos físicos. Es como los que toman alcohol. El que toma alcohol comienza viendo las cosas normales, pero llega un momento en que lo malo lo ve bien, porque pierde la conciencia, pierde lo que Dios le dio para diferenciar entre una cosa y otra. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad de refugiarnos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, Cristo, el que vino, el postrer Adán, para enmendar ese error en el cual nosotros vivíamos, que tuvimos que pagar. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de un hombre llamado Adán y de una mujer llamada Eva, que con la desobediencia de ellos fueron sacados del huerto y la tierra comenzó a tener abrojos y espinos. Y la mujer entonces comenzó a tener fuertes dolores de parto, dolores de empreñez. Pero había una noticia que se cumplió para este tiempo, y es que Cristo, el postrer Adán, iba a venir y le iba a pisar la cabeza a Satanás. Usted que me está escuchando, usted está a tiempo, usted tiene la oportunidad de ser un hombre o una mujer sabia y tomar la decisión correcta y entrar en lo que nosotros llamamos metanoia, que en griego significa arrepentimiento o cambio de dirección. Si usted no lo quiere ver como que usted no ha hecho nada malo y no tiene de qué arrepentirse, mírelo como un cambio de dirección y cambie su vida y comience a buscar de Cristo, para que se active su sabiduría y sus ojos espirituales le sean abiertos. Entonces usted pueda espiritualmente distinguir entre el bien y el mal. Yo dejo una pregunta al aire, y es que medites de lo siguiente. Ya nos tocan unos últimos minutos, 6 minutos. ¿En qué área de tu vida quisieras tener más sabiduría? Yo quiero que usted medite eso. ¿En qué área de tu vida? Quizá ser más sabio como padre, esa sería una buena opción. Tal vez otro dirías ser más sabio en el trabajo, para ser más eficientes y de poner de mayor tiempo para otras cosas, para estudiar la palabra, para orar, para trabajar en los asuntos que Dios quiere que trabajemos. Y hay algo que debemos entender, y como lo decíamos anteriormente antes de la pausa, mientras la sabiduría de los hombres se expresa en pos de solucionar problemas y por ende tener mayor poder en diferentes áreas y niveles, la sabiduría de Dios se expresa para mostrar a Dios mismo. Y ese es el propósito de la iglesia a través de sus miembros. O sea, una congregación sabia es una congregación que busca mostrar a Dios. ¿Y cómo la gente puede ver a Dios en una iglesia?
cuando la iglesia expresa a Cristo. Una congregación que expresa a Cristo, una generación que expresa a Cristo, es una generación que va a ser un ente de cambio, un ente de transformación, un ente de reforma. Vemos como Adán y Eva, cuando pecan, ellos pusieron todo al revés. El ser humano antes de pecar era guiado por el Espíritu. Después de la caída es guiado por los sentidos, por lo que veo, por lo que siento, por lo que escucho. Por eso fue que cuando cayó, dice la Biblia que Adán oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto y tuvo miedo y se escondió. Porque en el plan divino, antes de la caída, Adán no escuchaba a Dios desde afuera, Adán escuchaba a Dios desde adentro. Y hay gente que necesitan encontrar la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo, para poder reconectarse. Podemos ser una congregación sabia si estamos expresando a Dios, si estamos expresando a Cristo. Por eso Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. De la única manera que el hombre puede expresar temor al Señor, reverencia, respeto, es cuando tiene a Cristo en su corazón. Necesitamos estar en la sombra del Omnipotente, porque Dios llamó a Bezalel, lo llenó de sabiduría. ¿Y qué significa Bezalel? Aquel que está en la sombra de Dios, aquel que está en el secreto. ¿Y quién es que está en el secreto de Dios? Aquel que tiene a Cristo. Porque el que tiene a Cristo va a hacer lo que le agrada a Cristo. ¿Y qué le agrada al Padre? Dice la Biblia, Jesús hablando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si usted allana esto que Cristo dijo, y nos dejamos iluminar por la sabiduría divina, Cristo está diciendo, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Conocer es tener intimidad con Dios. Y a Cristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. O sea, la vida eterna es que el misterio de los misterios se nos revele, que es Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. O sea, si no permitimos que esa sabiduría que proviene de Dios, que Cristo mismo nos arrope, entonces estamos perdiendo el tiempo. Ya no quedan, 2 minutos, sí, porque ya se ha ido el tiempo. Quisiera hacer una oración con quien nos está escuchando ahí. Tal vez haya gente que quiera tomar una decisión importante en su vida. La decisión más importante en tu vida es una decisión en coherencia